¿Qué pasa cuando abres una ventana al pasado? Y te reencuentras con la persona que eras hace, no sé, 30 años. Hoy no vamos a analizar un gran evento histórico, nada de eso. Vamos a algo mucho más íntimo. Más reconocible, una reunión de antiguos alumnos. Y para ello tenemos sobre la mesa la transcripción de un vídeo de YouTube que es puro caos y emoción. Sí. Y también un artículo de prensa local que nos da un poco el contexto de este encuentro tan especial. La idea es explorar qué nos revela esta cápsula del tiempo sobre la memoria, la amistad y esa sensación tan extraña, ¿no? De ser a la vez alguien completamente distinto y la misma persona. Es que el evento es muy concreto. Hablamos de la promoción de 1994 de la Escuela de Ciencias Comerciales de Cuilapa, en Santa Rosa. En Guatemala. Ajá. Se reúnen en 2025. Y aquí el tiempo, claro, es el protagonista absoluto. Totalmente. Es que se graduaron con 17 o 18 años. Unos críos. Unos críos, exacto. Ahora están rondando los 50. Es un momento, muy simbólico en la vida. El Ecuador, sí. Una especie de Ecuador, sí. Y todo esto pasa en un restaurante que se llama La Mojarra Feliz. Que el nombre ya... El nombre es bastante alegre, sí, para un viaje tan profundo a la nostalgia. Totalmente. Y por lo que se ve en las fuentes, el ambiente es de celebración pura y dura. Sí, se nota. Hay una camaradería que parece que no ha pasado el tiempo. Bromas constantes y, sobre todo, apodos. Los apodos. Apodos que han sobrevivido 3 décadas. Que eso ya es una declaración de intenciones. El artículo nos dibuja un mapa de los personajes clave, y es como si los roles que tenían en clase siguieran ahí. Siguen vigentes. Por ejemplo, mencionan a un tal Werner, que era y sigue siendo el moderador del grupo, el tipo tranquilo, el paciente. El ancla, la referencia estable del grupo. Exacto. Y en el otro extremo, claro, está Henry Fortuny. ¿Ah, sí? Descrito literalmente como el comediante de la clase, el que no seguía las normas, el que la liaba siempre. El gamberro. El gamberro. Y por lo que parece, 31 años después, sigue siendo el alma de la fiesta. Pero luego está el contrapunto, un tal Luis Sipaque. Él era el chico estudioso, el tranquilo. Ya. Y fíjate qué curioso, ahora le llaman el encargado de los recuerdos. ¿Ah, sí? Sí, porque es el que se dedica a documentarlo todo, con fotos, con vídeos. Y ese detalle de Luis, me parece fascinante. ¿Por qué? Porque ya nos mete una idea muy moderna en un ritual que es muy antiguo. O sea, la memoria ya no es solo algo que se evoca, sino algo que se graba, que se archiva. Pero antes de llegar ahí, hay un perfil que es, para mí, el más revelador de todos. A ver, que este me parece alucinante. Hablamos de William. William Pocasangre. Pocasangre. Era el socio de Henry en todas las gamberradas. Y el artículo dice, con una ironía maravillosa, que repetía cada año para prepararse mejor. Qué bueno. Pues bien, en un giro de guión que si lo ves en una película no te lo crees. ¿Qué ha pasado con él? Ahora se dedica a predicar la palabra de Dios por las calles. Es que aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Totalmente. Porque por un lado, tienes la persistencia de esos arquetipos que el grupo necesita para reconocerse. El gracioso, el serio, el líder. Claro. Se aferran a ellos porque son su anclaje a esa identidad compartida que crearon en la adolescencia. Es su zona de confort. Ya. Pero el caso de William Pocasangre dinamita esa comodidad. La rompe por completo. Su transformación es tan radical que obliga a todos los demás a confrontar una realidad que el tiempo no solo erosiona, es que también reconstruye por completo. Claro. ¿Y cómo crees que el grupo gestiona eso? Porque por un lado se aferran a los viejos roles, pero por otro, el cambio de William les obliga a aceptar que el pasado no es fijo. ¿Genera incomodidad o admiración? Probablemente una mezcla de las dos cosas. Me imagino la tensión en el aire, ¿sabes? Sí. Les siguen llamando Pocasangre mientras él quizás les habla le fe. Esa dualidad es el verdadero microcosmos del reencuentro. La convivencia forzosa y a ratos extraña entre el yo de antes y el yo de ahora. Es que no es solo que haya cambiado de trabajo. No, para nada. Pasar de ser el rebelde a un predicador es una reescritura completa de su narrativa personal. Y eso, para el grupo, es un espejo que les devuelve la pregunta: ¿y yo? ¿Cuánto he cambiado en realidad? Es una pregunta potentísima. Y en medio de todos estos exalumnos que vuelven a sus roles, aparecen dos figuras de autoridad del pasado. Los profesores. Sus antiguos profesores, Genaro Saquimus y Roberto Franco. ¿Qué papel juegan ahí?
¿Son meros invitados o su presencia cambia la dinámica? Su presencia es fundamental, pero no como figuras de autoridad, todo lo contrario. Ah, ¿no? No, son la validación. Su función es sentarse a la mesa como iguales y con su mera presencia decirle al grupo, sí, todo aquello que recordáis ocurrió de verdad. Nosotros fuimos testigos. Legitiman la memoria colectiva. Exacto. Es el cierre de un círculo perfecto donde el alumno y el maestro se miran por fin a los ojos como adultos, reconociendo el camino que ambos han recorrido para llegar hasta esa misma mesa. Y es en las historias que comparten donde vemos cómo se reconstruye ese puente con el pasado. Hay un momento de la transcripción del vídeo que es oro puro. A ver. En medio del bullicio, alguien saca a relucir una anécdota sobre cómo conseguían las respuestas de los exámenes de un tal profesor Alirio. Un clásico universal de la picaresca estudiantil, pero lo que define a cada grupo es el cómo, los detalles de su propio mito. Exacto, y aquí los detalles son geniales. La advertencia clave que se pasaban unos a otros era: no vayas a sacar un 100 porque se va a dar cuenta el profe. Había que disimular, claro. Había que disimular, sacar un 80, un 90... Pero lo más fascinante es que aunque tuvieran las respuestas, no podían sacar la chuleta, el papelito. Ah, ¿no? No, tenían que memorizarlo todo. O sea, era hacer trampas, sí, pero con un nivel de esfuerzo y estrategia casi como estudiar de verdad. Y esto va mucho más allá de la anécdota. Es la creación de su mitología fundacional. Totalmente. No es una historia de transgresión grave, es una de astucia. Nosotros burlamos al sistema juntos y lo hicimos con inteligencia. Es un secreto que los une, un pacto sellado hace 30 años que ahora pueden revelar entre risas. Porque ya ha prescrito. Claro, es lo que les permite decir, éramos un equipo. Y a esa mitología de los alumnos se suma la perspectiva casi histórica de los profesores, que le da una profundidad increíble al asunto. Sí, eso es verdad. El profesor Sakimux comparte una cifra que te deja helada. En sus 50 años de docencia calcula haber enseñado a más de 20.000 alumnos. 20.000. Es una barbaridad. Una barbaridad. Y luego remata con un dato que es un golpe de realidad. Cuando les daba clase a ellos, él tenía unos 40 años. Ahora tiene 71. Esa cifra lo cambia todo. Para los alumnos, su promoción es, lógicamente, el centro de su universo escolar. Es su historia. Claro. Para el profesor, ellos son un capítulo dentro de una enciclopedia de 50 tomos. Pero el hecho de que él esté ahí, en esa reunión, recordándolos específicamente... Les devuelve esa sensación de ser especiales. Exacto. Su presencia es un mensaje implícito. De entre esos 20.000, vosotros dejasteis una huella lo suficientemente profunda como para que yo esté aquí hoy. Les devuelve la importancia que sentían tener. Y el otro profesor, Roberto Franco, aporta una reflexión más filosófica. Habla de la necesidad humana de renovar a través de estos encuentros y de cómo observa el paso de ver caras más tiernas a un cierto nivel de madurez. Una forma muy elegante de decir que les han salido arrugas a todos. Básicamente. Y es que todo esto, estas reflexiones tan profundas, ocurren en medio de un caos maravilloso que el vídeo captura a la perfección. Sin duda. Es que oyes el ambiente y te transportas allí. Se escuchan peticiones de bebida al camarero. Tráenos un par de cubos de botellines, por favor. Claro. Hay bromas sobre la edad y los achaques. Alguien suelta de repente un comentario sobre la próstata. Lo normal a esa edad ya. Se hablan con un cariño y una confianza absolutas, usando expresiones como ¿qué pasa, tío? Es el desorden feliz de una comida familiar, donde todo el mundo habla a la vez y nadie parece escuchar del todo, pero todos se entienden. Se entienden a la perfección. Porque ese lenguaje coloquial, los apodos, las bromas, no son solo ruido de fondo. ¿Qué son entonces? Son un mecanismo deliberado para disolver el tiempo. En el momento en que Henry vuelve a ser el comediante y William es poca sangre, dejan de ser los adultos de 50 años con sus hipotecas, sus trabajos, sus responsabilidades. Vuelven a ser los chavales de 1994. Por unas horas, sí. El lenguaje que usan es literalmente su máquina del tiempo. Entonces, después de las risas, la comida, las anécdotas, ¿qué queda? ¿Qué significa todo esto para ellos en un plano más profundo? Las propias fuentes nos dan la clave. El narrador del vídeo lo resume de una forma muy emotiva. ¿Qué dice? Dice: este encuentro no fue solo una reunión, fue un viaje, un abrazo al pasado, una prueba de que la amistad verdadera no se gasta, no envejece,
solo se vuelve más valiosa. Y lo que me parece clave de esa definición es precisamente la palabra valiosa. Sí. No dice que la amistad sea igual o la misma, sino más valiosa. Es un reconocimiento muy maduro de que la amistad ha cambiado, se ha transformado con el tiempo y las experiencias de cada uno. No es una idealización. No es idealizarla como algo que se quedó congelado en 1994. Ujú. Y el profesor Franco le da el contexto existencial definitivo. Dice que el propósito real es celebrando la vida, porque aquí estamos todavía, a Dios gracias, respirando. Es una toma de conciencia muy potente. 31 años de graduados y sobre todo que la mayoría ya ha cumplido o está a punto de cumplir los 50. Y ese es el punto central. Esto no es un simple ejercicio de nostalgia. No. Es un rito de paso hacia la segunda mitad de la vida. El artículo los describe muy bien. Ya no son solo exalumnos, son padres de familias, cabezas de hogar. Han acumulado 3 décadas de vida adulta. Trabajos, hijos, éxitos, fracasos, pérdidas. De todo. De todo. La reunión les permitió aparcar temporalmente todos esos roles para reconectar con una versión más simple y quizás más auténtica de sí mismos. Pero con toda la perspectiva que te da el haber vivido todo eso, no es una huida. Exactamente, no es una evasión, es una recarga. Como dice el profesor, es una forma de renovar energías para el futuro. Coger impulso. Sí, coger impulso. No se trata solo de mirar atrás y decir, qué buenos tiempos aquellos. Se trata de mirar atrás para eso, para coger fuerzas. Al verse reflejados en los demás, que han pasado por experiencias similares, refuerzan esa red de apoyo, que aunque a veces esté latente, ha perdurado más de 30 años. Es como decirse unos a otros. Se están diciendo, no estás solo en este viaje hacia la madurez y lo que venga después. En resumen, lo que hemos visto es a un grupo de exalumnos de Cuilapa que utiliza la nostalgia no como un refugio donde esconderse del presente, Para nada. sino como una herramienta muy poderosa para celebrar quiénes son hoy y para reafirmar los lazos que los definieron. Es una nostalgia activa, no pasiva. Una que te impulsa hacia adelante, no que te ancla en el pasado. Totalmente. Desde los apodos que se niegan a morir hasta las anécdotas de las trampas en los exámenes, todo sirve para reconstruir ese puente hacia una época que fue, fundacional en sus vidas. Desde luego. De hecho, el narrador del vídeo lo cierra de una forma que es casi una oración, un deseo. Dice, que la nostalgia nos siga uniendo y que la vida nos permita reencontrarnos año tras año con la misma alegría de hoy. Y esto me lleva a una reflexión final, que surge de un detalle que mencionaste al principio, pero que ahora cobra un nuevo significado. A ver, El artículo dice que un videógrafo, Kobe Cuilapa, fue el invitado estrella para grabar el evento, sí, y añade que guardará esas imágenes celosamente para la historia viva de nuestro pueblo. interesante. No es solo un vídeo casero para el grupo de WhatsApp, le dan la categoría de documento para la historia. Precisamente. Y esto lo conecta con la figura de Luis Zipaque, el encargado de los recuerdos. Ajá. Se está produciendo una externalización de la memoria, y esto plantea una pregunta muy pertinente para nuestros tiempos. En una era de documentación digital constante, ¿cómo cambia la naturaleza de nuestra memoria colectiva? Buena pregunta. Cuando cada reunión, cada anécdota, cada gesto puede ser grabado y reproducido a la perfección, ¿qué le pasa a la forma en que recordamos? Es lo mismo un recuerdo que vive en la mente, que se suaviza, que evoluciona y a veces se embellece con el tiempo, que uno fijado para siempre, con todos sus detalles crudos, en un archivo de vídeo en alta definición. Claro. ¿Corremos el riesgo de sustituir el recuerdo sentido, con sus imperfecciones y su carga emocional, por el recuerdo visto, que es perfecto, pero quizá estéril? No estoy seguro de que sean la misma cosa. A ver, una pregunta. Si pudieras abrir una ventana al pasado, ¿qué verías? Pero no hablo de fotos viejas o cartas, sino de la gente. ¿Cómo sería reencontrarte con las personas que te vieron crecer pero 31 años después? Cuando la vida, pues, ya hizo de las suyas con todos. Qué pregunta. Es que es una que nos confronta con nuestra propia historia, ¿no? El tiempo nos va moldeando, claro, pero ¿realmente nos reescribe por completo? O sea, ¿qué queda de ese chavo de 17 años cuando ya estás por cumplir 50? Justo a eso vamos hoy.
Hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta. Tenemos aquí un conjunto de fuentes que documentan un evento muy particular. Es el reencuentro de la promoción de 1994 de la Escuela de Ciencias Comerciales de Cuilapa, Santa Rosa. Un evento que se celebró hace muy poco, en 2025. Y el material que tenemos, la verdad, es riquísimo. Hay un documento con anécdotas, la transcripción de un video del evento y hasta una nota de un periódico local que lo cubrió. O sea, es una cápsula del tiempo con muchas capas. Totalmente. Entonces, bueno, la misión de hoy es reconstruir un retrato de esta generación. Vamos a explorar quiénes eran, en quiénes se convirtieron y sobre todo qué lazos invisibles los siguen uniendo después de 3 décadas. Ok, primero, la escena. Hay que imaginarse el lugar. Es 2025, están en un restaurante que se llama La Mojarra Feliz, en Barberena. Ya pasaron 31 años desde la graduación. Muchos de los que eran jóvenes de 17, 18 años, pues ahora están cumpliendo 50. Se siente una energía especial. Sí, como una mezcla de nervios y de euforia, ¿no? Y el video del evento lo captura con una frase que, la verdad, es pura poesía. Dice: el tiempo decidió abrir una ventana y a través de ella volvimos a vernos como si los años no hubieran pasado. ¡Qué buena imagen! Es que es muy potente. ¿Se ven? Y por un segundo el tiempo se colapsa. Se reconocen las miradas, las risas, suenan igual. Es casi como si volvieran a tener 17, pero pues con las buenas de 30 años marcadas en la cara. Y es que estos eventos activan algo que en psicología se conoce como la identidad narrativa. A los 50, mucha gente está en un punto de reevaluar la historia de su vida. El reencuentro funciona como una sala de edición en vivo. Al ver a los demás, no solo recuerdan quiénes serán, sino que deciden qué partes de esa vieja historia todavía les pertenecen. Es un espejo que ayuda a entender el presente. Y para anclar esa memoria, para que no fuera un recuerdo flotante, hubo 2 presencias clave: los profesores Genaro Sakimux y Roberto Franco. El video los describe como 2 figuras que marcaron aquellos viejos pasillos. Su presencia es fundamental. De verdad, le da una legitimidad histórica al encuentro. Sin ellos, es solo un grupo de amigos recordando. Con ellos, se convierte en un acto de memoria, casi institucional. Son el ancla que conecta las anécdotas a la estructura que los formó. Y esa presencia nos sirve de marco perfecto para entender a los alumnos, porque las fuentes pintan un retrato fascinante de los arquetipos de la clase, ¿no? Empezando por el que parece que se negó a que el tiempo pasara, Henry Fortuño. Claro, el eterno arquetipo del que no ha cambiado nada. Siempre hay uno. Justo, lo describen como el más molestón del aula, el comediante, el bufón, que no seguía las normas. De joven fue atleta, trabajó en una empresa de telefonía y ahora, 31 años después, dicen que sigue igual, disfrutando del buen whisky y de la vida. Pero, a ver, ¿de verdad sigue igual? Ojo, porque el reencuentro es un escenario. Para alguien como Henry, ser el molestón es el papel que se espera que juegue. Es su zona de confort. Sería fascinante saber si esa es su identidad de lunes a viernes o solo la máscara que se pone para la fiesta. Es un gran punto. Y en el extremo opuesto de ese espectro, tenemos a su antiguo cómplice de travesuras, William, el que apodaban Poca Sangre. Si Henry es la continuidad, William es la ruptura total. Totalmente. En el pasado, era el compañero de fechorías de Henry. Él mismo admite que le costó horrores estudiar contabilidad, que no le gustaba, e incluso repitió un año. Pero su vida hoy es irreconocible. La frase en el documento es muy diciente. Dice: con los golpes que la vida le dio, reflexionó y encontró el camino de la fe. Ahora predica el cristianismo. Es una transformación de 180 grados. Pasó de romper las reglas a compartir la palabra de Dios. Una transformación radical, ¿sí? Y este contraste es el dilema clásico: ¿continuidad o cambio? Henry encarna la continuidad, esa idea de que nuestro núcleo sigue intacto. William, en cambio, es un caso de libro, de lo que se podría llamar crecimiento postraumático. Una crisis personal, esos golpes de la vida, le sirve de catalizador para un cambio de identidad radical. Y supongo que la mayoría cae en un punto intermedio, ¿no? Ni congelados en el tiempo, ni... Justamente, ahí es donde encaja perfecto la historia de Werner Cifuentes.
Él no cambió, sino que se, digamos, desplegó. Lo describen como un hombre de paciencia y tranquilidad, y ya desde joven mostraba esa naturaleza prudente. Cierto. Está la anécdota de que en su época de estudiante emprendió criando chompipollos. Llegó a tener 50. Exacto. Y esa mentalidad de calcular riesgos, de cuidar una inversión a largo plazo, aunque fuera con pavos, pues lo llevó de manera muy lógica a su carrera actual en el mundo de los seguros. Su personalidad no se transformó, sino que maduró y encontró su vocación. Su historia es de una coherencia admirable. Ahora, más allá de estos personajes tan definidos, la textura del reencuentro está en las historias más cotidianas, en esos pequeños detalles que construyen la memoria. Pienso, por ejemplo, en el deporte. Que en la vida escolar nunca es solo un juego. Es donde se forjan jerarquías, lealtades y, sobre todo, identidad. Sin duda, estaba Roberto Matías, el capitán del equipo de fútbol de Sexto Perito Contador. Recordaba con orgullo cómo llevaba el equipo a la victoria en su estadio local, en la aldea Los Esclavos, y que su delantero estrella era un compañero al que apodaban Frijolito. Y lo interesante es que esas conexiones no solo se daban en la cancha, sino en el camino. A eso iba. Edwin Ruano, otro futbolista distinguido, recordaba con mucha emoción el viaje diario que hacía con Roberto Matías, un camino de terracería desde su aldea hasta la escuela en Cuilapa. Ese esfuerzo compartido ya era parte del equipo. Y eso es clave. Lo fascinante de estos recuerdos es su naturaleza sensorial. No es la memoria abstracta de jugábamos fútbol, es la memoria del polvo del camino, del sonido de la radio. Manuel Najarro recordaba su viaje escuchando Metro Estéreo. Ese es el soundtrack de su adolescencia. O el recuerdo de Óscar Ginsberg Martínez, que no le mandaba un WhatsApp a su vecino Seijas, le silbaba desde la calle para irse juntos. Eran rituales. Son rituales, exacto. Y son los ladrillos con los que se construye una memoria colectiva. Un silbido, una canción. Son los anclajes que hacen un recuerdo imborrable, mucho más poderosos que la fecha de un examen. Y esa identidad de grupo se manifiesta de formas muy distintas, incluso en el silencio. Las notas destacan a Arnulfo Batres, descrito como un hombre cauto y callado. Viajó desde Oratorio solo para estar ahí. Casi no habló, pero su pura presencia era una declaración. Su presencia es tan elocuente como el discurso más largo, la verdad. Y esa identidad también trasciende fronteras. La historia de Marvin Rodas es un ejemplo perfecto de eso. Sí, que a pesar de que su chamba lo lleva a viajar por todo el mundo, no olvida de dónde viene. Cuentan que cuando visita a su amigo Diely Secaída en Miami, le lleva dos cosas muy específicas: cervezas Gallo y camisolas de la selección de Guatemala. Es un gesto simbólico potentísimo. No es solo llevar un regalo, es un ritual de pertenencia. Es una forma de decirle a miles de kilómetros: no importa dónde estemos, seguimos siendo los mismos, compartimos los mismos códigos. Hablando de orígenes y de figuras que dan forma, volvamos a los mentores, porque su perspectiva es crucial. El licenciado Genaro Sakimux es, toda una institución. Representa la continuidad y la memoria viva de la escuela, ¿no? Absolutamente. En 1994, cuando ellos se graduaron, él tenía 40 años. Hoy, en el reencuentro, tiene 71 y está celebrando 50 años de docencia. Las fuentes calculan que ha enseñado a más de 20,000 alumnos. Y además es catedrático en la Universidad de San Carlos. Es una vida dedicada a la formación. Su propia trayectoria es una lección en sí misma. Y la relación que mantiene con sus exalumnos es esa mezcla de respeto y cariño. Hay una anécdota genial de Óscar Martínez que bromea en el video diciendo que se graduó gracias a un jaloncito del profesor Sakimux. Dice: si no fuera por este hombre, no salgo en la promoción. Esa broma lo dice todo. Encapsula a la perfección esa dinámica, ¿no? Hay un respeto profundo por la autoridad, pero 30 años después hay un afecto que permite ese guiño, ese reconocimiento de que la educación también tiene un componente humano, flexible. El otro profesor presente, Roberto Franco, ofreció un mensaje muy inspirador. Les dijo a todos: sigan adelante, siempre hay metas por alcanzar.
Y lo interesante es que él mismo es el mejor ejemplo de su consejo. No es una frase hecha. El profesor Franco, siendo ya contador público, siguió estudiando y se convirtió en abogado y notario. Su mensaje final fue: disfruten cada día como si fuera el último. Un consejo que, bueno, pega muy diferente cuando lo escuchas a los 50 que a los 17. Y ahí está el poder de su presencia. No solo están ahí para validar los recuerdos del pasado, están ahí para demostrar con su propia vida que ellos también son obras en progreso. El hecho de que sus mentores sigan aprendiendo es un mensaje increíblemente potente. Les dice, la historia no ha terminado, ni para ustedes ni para nosotros. Bien, ahora metámonos al corazón del grupo. Las anécdotas, los códigos internos, esas historias que solo ellos entienden y que son el verdadero cemento de su amistad. El lenguaje secreto de la tribu. Esas historias son la prueba de que perteneces. Exactamente. Una de las más recordadas es el viaje de graduación a Puerto Barrios y Livingston. Por lo visto, la cosa se salió un poco de control. Como suele suceder en esos viajes que son un rito de paso a la vida adulta. Y Luis Ipaque recuerda con una claridad impresionante cómo el profesor Sakimux tuvo que hacer el papel de enojado para calmar los ánimos. Me puedo imaginar la escena perfecto. Es una memoria compartida de transgresión controlada. El caos juvenil contenido justo a tiempo por la figura de autoridad. Es el tipo de historia que se cuenta una y otra vez porque reafirma la dinámica del grupo. Éramos rebeldes, pero dentro de un orden. Y si hablamos de transgresión, la historia de cómo conseguían los exámenes del profesor Alirio es una obra de arte. Uf, esa anécdota vale oro. Ahí te das cuenta de la psicología del grupo. Uno de los asistentes pregunta en el video, ¿quién consigue los exámenes del profe Alirio? Y alguien responde que lo importante no era solo tener las respuestas, sino la advertencia. No vayan a sacar 100 porque se va a dar cuenta. Es brillante. Demuestra un nivel de estrategia y complicidad grupal que va más allá de la simple trampa. No se trata solo de copiar, sino de hacerlo de manera inteligente, de proteger la fuente, de cuidarse entre todos. Esas travesuras compartidas son los pilares que solidifican el vínculo. Y, por supuesto, parte de esa cultura son los apodos. El video y las notas están llenos de ellos, y es evidente que los siguen usando. Melcocha, Fortuna, Poca Sangre, Frijolito. Los apodos son una forma de cristalizar la identidad de alguien dentro del grupo. Son etiquetas afectuosas que sobreviven a todo. Llamar a alguien por su apodo de la escuela es una forma instantánea de borrar 30 años y reafirmar que siguen siendo parte del mismo club. Sin embargo, en medio de toda esta celebración, hay una ausencia notable. Luis Ipaque lamenta en las notas que aunque invitaron a muchas de sus compañeras, la mayoría no pudo asistir. Y ese es un detalle agridulce, pero muy revelador, ¿no? Nos recuerda que esta narrativa de grupo que estamos analizando, aunque vibrante, está incompleta. Refleja una realidad social donde a menudo las responsabilidades pueden dificultar más la participación de las mujeres. La historia está contada en este evento principalmente a través de voces masculinas. Es importante tenerlo presente. Al final, a pesar de esa ausencia, el sentimiento que prevalece es el de una conexión que ha resistido el tiempo. El video resume el evento como un viaje, un abrazo al pasado, y concluye con una idea muy poderosa, que la amistad verdadera no se gasta, no envejece, solo se vuelve más valiosa. Y para que esa memoria no se pierda, mencionan que todo fue documentado por Cobicuilapa, con la misión de preservar la historia viva del pueblo. Es un acto de generosidad convertir una memoria privada en parte del archivo de una comunidad. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que, aunque esta es la historia íntima de un grupo de Cuilapa, los temas son profundamente universales. El paso del tiempo, los caminos que se bifurcan, la sorpresa de ver en quién se convirtió cada uno, y la fuerza de esas raíces comunes que nos anclan. Cualquiera que haya ido a la escuela puede encontrar un eco de su propia historia en la de ellos. Es la prueba de que no importa a dónde te lleve la vida, una parte de ti siempre pertenecerá a ese salón de clases. Y a esa versión de ti mismo. Por eso, el reencuentro termina con la promesa de volver a verse. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para masticar. Si pudiéramos abrir otra ventana en el tiempo, en 10 o 20 años, ¿qué nuevas vueltas habrían dado sus vidas?
La historia de William Poca Sangre nos demuestra que una transformación radical es posible en cualquier momento. Y eso nos lleva a pensar, ¿quién será el próximo en reescribir su propia historia? Es un recordatorio fascinante de que las narrativas personales nunca están completamente cerradas. Hoy tenemos sobre la mesa algo que es de verdad una joya. Es un documento que, más que un archivo, es como una cápsula del tiempo. Totalmente. Son las memorias de una reunión de exalumnos de Perito Contador de Cuilapa, en Guatemala. Y nuestra misión aquí es meternos hasta la cocina de estos recuerdos, porque todo parece girar en torno a un año que de verdad los marcó, 1994. Es que es un vistazo increíblemente personal, ¿no? Este documento, el 1994, no es un reporte oficial. Es el eco de una conversación entre amigos, pues 31 años después de graduarse. 31 años. Y lo fascinante aquí no es solo lo que recuerdan, sino cómo lo recuerdan. Vamos a analizar cómo estas anécdotas, ya pulidas por el tiempo y la nostalgia, nos hablan de quiénes eran, pero sobre todo de quiénes son hoy. Es un clavado a la amistad. Exacto, es como ser una mosca en la pared de esa reunión. Pues órale, vamos a desmenuzar estas historias y a ver qué sobrevive de aquel lejano 1994 en el corazón de esta gente. Hay un tema que brinca de inmediato, y con una fuerza tremenda. Es el impacto de los profesores. Ajá. No los mencionan como simples maestros, sino como figuras casi legendarias, de esas que te cambian el rumbo. Y creo que el epicentro de todo esto es el licenciado Genaro Sakimux. Totalmente. Es la figura casi patriarcal del grupo, sin duda. El documento nos da datos duros. Para el 94 tenía 40 años, ha formado a más de 20,000 alumnos y hoy es catedrático en la San Carlos. Una institución. Pero el dato que realmente importa es el que da Oscar Ginsberg Martínez. Dice, y lo cito textualmente, si no fuera por este hombre, no salgo en la promoción. Habla de un jaloncito, un empujón en el momento justo. Híjole, es que esa palabra jaloncito es perfecta, lo dice todo, ¿no? No es un favor, no es trampa para nada. Exacto. Es un acto de fe de un mentor que ve potencial en ti y no deja que te caigas en el último metro. Me pregunto si el propio profesor Sakimux será consciente del impacto de esos pequeños gestos. Es una gran pregunta. Porque esa es la diferencia entre enseñar en masa y formar personas. Y lo interesante es que no era el único. El documento presenta como un abanico de mentorías. Por un lado tienes al profesor Roberto Franco, el modelo a seguir, el ejemplo de superación. Claro. Ya era contador público y auditor, y hace poco se graduó de abogado y notario. O sea, su mensaje es, nunca dejen de crecer. El eterno estudiante, un gran ejemplo. Pero luego está el otro lado de la moneda, que me encanta. Marlon recuerda al profesor Guayo Rosales, a quien le dice el bohemio. El bohemio. Y habla de pláticas agradables, compartiendo una buena bebida. Eso es otra cosa, ¿no? Completamente. Y es crucial. Nos muestra que la mentoría no siempre ocurre frente a un pizarrón. A veces la lección más importante sobre la vida, sobre cómo navegar el mundo, te la da alguien en una charla relajada, de igual a igual. Ajá. El académico te da las herramientas para la profesión, pero el bohemio, chance y te da las herramientas para el alma. Y ellos tuvieron ambos. Y se nota que esas lecciones, las del aula y las de la vida, cayeron en tierra fértil. Porque justo de los mentores, el documento salta a los sueños y a los primeros proyectos de estos chavos. Y la neta, la historia de Werner Cifuentes y su emprendimiento es increíble. Es una maravilla. Entre el 93 y el 94, este estudiante de contabilidad llegó a tener un negocio con 50 chompipollos. ¿50? 50. No es solo un dato curioso. Es casi un estudio de caso sobre cómo esas responsabilidades, que parecen chiquitas, como cuidar unas aves, moldean tu enfoque profesional décadas después. ¿A qué te refieres exactamente con eso? A que el texto mismo hace la conexión. Sugiere que la prudencia que aprendió Werner cuidando su negocio, o sea, anticipándose a que un ave se enfermara, o se escapara. Exacto. Es la misma que aplica hoy como profesional de seguros, donde su trabajo es, literalmente, anticiparse a las catástrofes. La lección del chompipollo es la misma del cliente que lo pierde todo si no lo aseguras bien. Es una línea directa.
¡Qué locura! Nunca lo había visto así. Y del empresario en ciernes pasamos al alma de la fiesta, Henry, el autoproclamado más molestón del aula. Me da muchísima risa que diga que 31 años después nadie le ha quitado el título. Es que hay personalidades que son una fuerza de la naturaleza, y el documento lo pinta de cuerpo entero. Era atleta, consiguió trabajo en una telefónica recién graduado y ya en el 94 se daba el lujo de tomar un buen whisky en las noches de lluvia. Ándale. Vemos a alguien con una energía y una confianza arrolladoras, y esa capacidad de autonombrarse el más molestón, con orgullo, es la misma que lo ha llevado a donde está. Claro, no se pide perdón, se presume. Y luego está la historia de Camilo, que es más sutil pero igual de potente. Llega de Petén y en el 92 anda presumiendo que un almacén de Barberena es lo mejor de la región. El clásico orgullo del recién llegado, ¿no? Totalmente. Exacto. Pero hoy vive en Cuilapa. Y el texto dice que está maravillado por las fincas de café. Es una historia preciosa de arraigo. Es el viaje de defender lo tuyo a aprender a amar lo que se convirtió en tu hogar. Pasó de verlo con ojos de forastero a verlo con ojos de pertenencia, encontrando belleza en el paisaje. Es una madurez emocional muy profunda la que se esconde ahí. Pero claro, no todo era echar relajo, vender guajolotes o tomar whisky. La vida de estudiante tiene sus broncas, y el documento es muy honesto en eso, lo cual le da una profundidad increíble. La historia de William, a quien apodan Poca Sangre, me pegó bastante. Es que es un testimonio de una vulnerabilidad y una resiliencia enormes. O sea, admitir en una reunión 30 años después que no te gustaba la carrera que todos compartieron. Híjole. Y que incluso reprobaste un año. Se necesita mucho valor para eso. No es la historia heroica que uno suele contar. Para nada. Es la antihistoria, y por eso es tan poderosa. Precisamente, porque no se queda en el fracaso. Perseveró, se graduó y luego cuenta que los golpes que la vida le dio y el apoyo de sus amigos lo llevaron a encontrar un nuevo camino en la fe cristiana. ¡Wow! Y ahora el texto dice que predica con el ejemplo. Es una narrativa de redención personal completísima, y al compartirla, le da permiso a los demás de ser vulnerables también. Es un regalo para el grupo. Y me late que ese apoyo de amigos que menciona William era el pegamento de todo. La camaradería es el otro gran pilar del documento. El equipo de fútbol de Sexto Perito Contador es un ejemplo clarísimo. Sí, y fíjate en los detalles. No solo nos dicen que ganaron el campeonato de la escuela, con Roberto Matías de capitán y Edwin Ruano como estrella. El detalle clave, el que forja el mito, es que varios de ellos viajaban juntos todos los días desde la aldea Los Esclavos hasta Cuilapa. Por un camino de terracería. Por un camino de terracería. Eso lo cambia todo. No es lo mismo verse en el salón que compartir el polvo del camino, el calor, la lluvia, las ponchaduras. Exacto. Esos espacios intermedios, los trayectos, son caldos de cultivo para la amistad verdadera. Ahí no eres solo el estudiante, eres el compañero de viaje. Se crean lazos indestructibles. Es muy parecido a lo que cuenta Oscar Ginsberg, que le silbaba a su vecino Seijas para irse juntos a la escuela. Pequeños rituales. Son esos pequeños rituales diarios, esa constancia, lo que construye las grandes amistades. Totalmente. Y de los rituales diarios a los eventos extraordinarios. Porque no podemos dejar fuera los viajes y las travesuras, que son la sal y pimienta de cualquier recuerdo escolar. Claro. Neri Paredes recuerda las que hacía con el difunto William Palacios, a quien mencionan con mucho cariño, y un viaje que lo marcó. Y la anécdota de Luis Ipaque sobre el viaje a Puerto Barrios y Livingston en el 94 es oro puro. Cuenta que las bromas se salieron de control. Siempre pasa. Y el profesor Saki Mux tuvo que hacer el papel de enojado. Para calmarlos. Esa frase, hacer el papel de enojado, lo dice todo. Ajá. No estaba enojado de verdad, era parte del juego. Sabía que tenía que imponer orden, pero entendía perfectamente la energía de un grupo de jóvenes en un viaje. Es esa inteligencia emocional la que seguro lo convirtió en una figura tan querida. Sabía cuándo ser profesor y cuándo ser un poco cómplice. Es increíble cómo esas travesuras, como la del viaje a Livingston, terminan siendo las historias que definen a un grupo. Me pregunto cómo esa energía, esa personalidad que vemos en el 94, se tradujo en sus vidas adultas.
Y el documento nos da algunas pistas, como con Marvin Rodas. El caso de Marvin es un ejemplo perfecto de éxito profesional que no olvida sus raíces. La contabilidad lo llevó a asesorar funcionarios, a viajar por varios países. Un camino de mucho éxito, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cuál es el detalle que el texto elige resaltar? Que cuando visita a su amigo Dielis Secaida en Miami, nunca faltan en su maleta las camisolas de la selección y sus cervezas Gallo. Es que ese detalle es maravilloso. No lleva regalos caros ni souvenirs exóticos. Lleva los símbolos de su identidad. Totalmente. La cerveza Gallo no es solo una bebida, es un sabor que te transporta a Guatemala. La camisola no es solo ropa, es la pertenencia. Es un ancla. Nos dice que no importa qué tan lejos llegues, hay una parte de ti que sigue siendo aquel joven de Cuilapa. Y es un gesto con el amigo que vive fuera. Es llevarle un pedazo de casa. Es una forma de decir, no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos. Y de esa conexión con el pasado, pasamos a una autodescripción que es brutalmente honesta, la de Manuel Najarro. Recuerda sus viajes diarios escuchando Metro Estéreo en FM y lo mejor de todo, admite que en ese entonces tenía opiniones cerradas de política. Es una pincelada genial sobre la juventud. ¿Quién no tuvo 18 años y creyó que tenía todas las respuestas del universo? Todos, ¿no? Esa certeza absoluta, esa pasión y todo musicalizado por la radio de la época. Es una imagen que te transporta al instante. Y la honestidad de admitirlo ahora, con una sonrisa, es una señal de madurez. Claro, es poder reírte del que fuiste. Y en un contraste muy fuerte con todas estas anécdotas tenemos a Arnulfo Batres. El texto lo describe como cauto, callado, poco para hablar. Y su historia es una de las más elocuentes precisamente por su silencio. No compartió una anécdota larga, no contó un chiste. Nada. Simplemente viajó desde el municipio de Oratorio para estar ahí, presente. En una reunión donde todos compiten por contar la mejor historia, su presencia silenciosa es un acto potentísimo. ¿Sí? Porque a veces en estas reuniones, el que más habla no es el que más siente. El esfuerzo de Arnulfo de viajar solo para estar ahí callado, quizás dice más sobre el valor que le da a ese lazo que cualquier anécdota. Sin duda, su presencia era su discurso, su acción comunicó todo. Esto me importa, ustedes me importan, valía la pena el viaje solo para verlos. Y en la dinámica de un grupo, esa figura del observador silencioso es fundamental. Es el ancla que equilibra a los más extrovertidos. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, tenemos a los mentores, los sueños locos con chompipollos, las luchas personales y la redención, la amistad forjada en terracería y al final, los destinos tan diversos, todo conectado por ese año, 1994. Exactamente. Pero creo que la conclusión va un poco más allá de decir que la memoria colectiva construye una identidad. Lo que este documento nos muestra es que la memoria es un acto creativo. ¿Cómo? No están simplemente recordando el 94, lo están reconstruyendo juntos, en tiempo real. Cada persona aporta una pieza, y al hacerlo, negocian una versión compartida del pasado que les sirve para entender su presente. Eligen qué historias contar. Es como si fueran los curadores de su propio museo. Esa es la metáfora perfecta. Son los curadores de su memoria y deciden que las piezas más valiosas no son las calificaciones, sino el jaloncito de un profesor, la ridiculez de los chompipollos, El apodo del bohemio. y la cerveza Gallo compartida en Miami. Es un testimonio bellísimo sobre cómo le damos sentido a nuestras vidas a través de las historias que elegimos contar. Y para cerrar, el propio texto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Termina mencionando a los ausentes, a quienes no pudieron llegar, y dedica un recuerdo especial al fallecido William Palacios. Esto nos lleva a pensar en el otro lado de la curaduría. Exacto, nos lleva a pensar en el archivo incompleto. ¿Qué historias no se contaron en esa reunión? ¿Cómo sería esta crónica del 94 contada desde la perspectiva de las compañeras que no pudieron asistir? ¿Qué recordaría William Palacios si pudiera estar ahí? Claro. Cada ejercicio de memoria es inevitablemente también un ejercicio de olvido. Se seleccionan unas historias y por lo tanto otras se quedan en silencio. La pregunta que nos queda y que seguro se hacen ellos es,
¿Qué piezas del rompecabezas faltan, esperando a ser descubiertas en el próximo encuentro?